poseen patrimonios superiores a 7.500 millones de pesos. Estas opiniones tienen el único propósito de dar una información y opinión sobre los principales activos financieros locales y externos en un escenario de mediano plazo que podría cambiar por noticias y hechos fundamentales. En todos los casos, antes de tomar una decisión de inversión, sugerimos que tengan en cuenta su perfil de riesgo y su horizonte de inversión. Si usted es un cliente inversionista que no cumple con los requisitos de inversionista profesional, sugerimos siempre buscar la asesoría profesional. En Alianza, contamos con un equipo profesional debidamente certificado para brindarle esta asesoría y contamos con una oferta integral de fondos y productos de intermediación acorde con su perfil de riesgo y horizonte de inversión. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio con el último comité de la semana. Empezar hablando acerca de los resultados de inflación que se dieron el día de ayer en Estados Unidos, en donde la inflación estuvo ligeramente por debajo de lo que estaba esperando el mercado. Se ubicó en el mes en una inflación del 0%, mientras se estaba esperando una inflación del 0.1%. Con esto la inflación anual se ubicó en el 1.2%, retrocediendo frente al 1.3% que se había visto durante el mes de septiembre. Y también pues alejándose frente a las expectativas que tiene la Fed de que incremente la inflación en los próximos meses. Además de eso, pues se tuvo la inflación núcleo o la inflación sin alimentos y sin energía, que también tuvo un leve retroceso en la lectura anual, se ubica en el 1.6% frente al 1.7% que se estaba esperando y el 1.7 que se había marcado durante el mes anterior, con lo cual pues, hay pocos cambios en términos de inflación, todavía pues, no se ha visto ningún rebote inflacionario en las cifras que se están dando desde Estados Unidos. En otras noticias, el día de ayer también se dieron declaraciones por parte del viceministro técnico de Hacienda, en donde pues dio a conocer varios datos interesantes. El primero de ellos, pues ha habido una actualización en los datos de crecimiento esperados o las proyecciones que se tienen para el 2020 en cuanto al crecimiento del PIB, recordando pues que el Ministerio de Hacienda había dicho que el PIB se iba a contraer un 5,5% durante el 2020. Ellos pues teniendo en cuenta los datos que han venido entregando el DANE, pues han ajustado estas cifras, ahora están esperando una contracción hacia entre el -6 y -7% durante el 2020, lo cual pues se ajusta mucho más a lo que también están esperando el mercado y los analistas, que en el promedio están esperando una contracción del -7,5%, y además de eso pues un rebote menos pronunciado durante el 2021. El rebote en este momento pues estaría esperando entre el 4 y el 5%, no el 5,5% que habían planteado en el marco fiscal de mediano plazo. Esto pues estaría acorde con lo que ya habían venido advirtiendo incluso el mismo ministro Carrasquilla, de que es muy probable de que la deuda total, la deuda sobre PIB se ubique cercana al 60% durante el 2020. Y además de eso, pues ratificó una buena noticia, y es que ya la tercera calificadora de riesgo que faltaba, es decir, Moody's, también le habría confirmado que Colombia mantendría el grado de inversión por lo menos por algún tiempo. Con esto, pues ya las tres calificadores, Fitch, S&P y Moody, pues habrían ratificado la calificación crediticia de Colombia, por lo menos para lo que resta del año. Veremos pues el próximo año cuando empiecen nuevamente a dar una ronda de calificadoras, si se mantiene la calificación en BBB- que se tiene en este momento para Colombia. Para ir cerrando esta parte del comité, hablar acerca de lo que se viene la próxima semana en términos de calendario. El día lunes, recordar pues, que tendremos festivo acá en Colombia. El martes 17 tendremos por parte del DANE la revelación del PIB del tercer trimestre del año, donde se está esperando pues una contracción cercana al 9%. Esa es la media de los analistas y también pues es la visión de Alianza que durante el tercer trimestre del año la contracción llega al -9%. El miércoles tendremos información acerca de resultados corporativos de la vivienda, también tendremos información de inflación en el Reino Unido y en la Unión Europea, y tendremos el PIB de tercer trimestre también de Chile.
El jueves tendremos pues, las peticiones semanales de desempleo en Estados Unidos, tendremos información acerca del PIB del Reino Unido y los resultados corporativos del tercer trimestre del Grupo Aval, y el viernes tendremos confianza del consumidor en, en la Unión Europea, y además de eso, pues resultados corporativos tanto del Grupo de Energía de Bogotá como resultados corporativos de Terpel. Digamos que ese sería el calendario de la próxima semana, tener atención acerca del martes, lo que pueda ser el tercer trimestre del PIB en Colombia, y el resto de la semana, pues resultados corporativos, sobre todo el miércoles y jueves, que serán bancarios, con Da Vivienda y Grupo Aval. Ya con esto los voy a dejar con Felipe Agudelo, con Iván Felipe Agudelo, para que nos hable acerca de los resultados corporativos tanto de Bancolombia como del Grupo Argos que salieron ayer. Perfecto, gracias Julián, buenos días para todos. Ayer conocimos los resultados de Bancolombia y de Grupo Argos, entonces destacaré algunas cosas en estos 5 minutos. En primer lugar, Bancolombia reportó una utilidad neta de 280.000 millones de pesos. En temas de cuánto le corresponde a cada accionista en la encuesta internacional, pues por ADR, son 30 centavos de dólar por acción, que correspondería a la utilidad neta, frente a la expectativa de 34 dólares por acción que estaba esperando el mercado o el consenso internacional. Entonces, esto nos ubicaría por debajo de la expectativa. En términos generales, pues los ingresos por intereses empiezan a tener un declive frente al 2019 de un solo dígito, pero pues la tendencia positiva con la que veníamos o el track record se empieza un poco a revertir. En temas de provisiones, que fue la sorpresa tal vez para nosotros estábamos esperando pues un golpe un poco más fuerte en temas de utilidades, viendo los datos simplemente acá de Colombia, en donde iba perdiendo plata, iba perdiendo 15.000 millones de pesos en lo acumulado de julio y agosto, por lo que septiembre tuvo una tendencia pues positiva de reversión y por eso tuvimos esta utilidad. Entonces, a destacar las provisiones mucho más bajas de lo que nosotros esperábamos y comparativamente frente al segundo trimestre del 2020, pues muy positivas. Es como si ya estuviera limpiando un poco su balance. Sin embargo, nosotros creemos que todavía falta camino por recorrer en temas de provisiones. Hay una gran incertidumbre. La cartera de créditos, por ejemplo, la calidad aumentó 100 puntos básicos desde el segundo trimestre del 2020, lo que muestra que ya se empieza a contabilizar o a mostrar un poco más el efecto que tiene la expiración, la fecha de expiración de los alivios. Entonces, creo que por ahí tenemos todavía camino por recorrer en los siguientes 8, 9 meses en temas de calidad de cartera. En temas de ROE, pues en la mayoría del mercado estaba esperando cerca entre el 5 y 6% para cierre de año y en este momento vamos al 4%, un ROE significativamente inferior a lo que veníamos del 2019, con ROEs entre el 13 y 14%. Temas de eficiencia, el banco pues se ha comportado muy estable, a pesar de que hizo inversiones pues fuertes para implementar esos canales digitales alrededor de más productos, pues se mantiene por debajo del 50%, alrededor del 50%, algo que consideramos pues estable frente a la coyuntura. Por otro lado, en cuanto al PIG, algo que ayudó o que mantuvo el resultado fue el ingreso por comisiones. Recuerden que ahora los bancos, pues, en un escenario de tasas bajas, están enfocando mucho más en el cobro adicional para algunos servicios en la medida que puedan hacerlo. Y pues esto sumó 760.000 millones de pesos que siempre ayudó en el tema de las cuentas de balance. Eso es Bancolombia. Creemos que pues, el resultado es desfavorable en la coyuntura, es entendible, pero viendo de largo plazo creemos que todavía hay algunos retos significativos para Bancolombia como banco normal y para la industria. Entonces seguiremos un poco pendientes. Para el tema de Grupo Argos, que ya no es una compañía del sector financiero, sino del sector real, vemos unos resultados pues todavía desfavorables. Por líneas de negocio, empecemos desde la más pequeña, pues Pactia, que es el negocio inmobiliario, presenta cifras todavía desfavorables, ingresos que caen 18%,
y un ingreso neto operacional, que es este indicador del NOI, por sus siglas en inglés, cae el 24%. Pues ellos todavía, al igual que cualquier vehículo inmobiliario, tiene algunos retos por delante en temas de vacancias, en temas de tasas de capitalización, que son precios. Entonces lo seguiremos observando. Odinsa, que es la compañía pues constructora de concesiones, con sus diferentes negocios, pues tiene un resultado favorable. Concesiones viales, que es como su línea de negocio más grande, tuvo un comportamiento positivo. Y lo mismo que la construcción, dadas las medidas pues de relajamiento en temas de movilidad, esto les permitió avanzar en los proyectos en las diferentes concesiones, lo cual es bueno para su PIG. Sin embargo, pues la oveja negra del portafolio sigue siendo el tema de los aeropuertos, que registró pérdidas netas para el trimestre, lo cual pues, nos muestra que todavía es importante el golpe que sufrió el tema de los dos aeropuertos que ellos tienen, Keyport y El Dorado. En Celsia, un negocio ya un poco más grande y más estable, vemos pues los resultados fueron positivos, todavía tiene cifras que no son comparables. Recuerden que el año pasado pues se hizo una desinversión grande que fue en sus temas de activos de generación, y pues esto todavía le sigue pegando a los ingresos y algunas cuentas del balance en los 9 meses del año. Y por último, Cementos Argos, que ya lo discutimos en el transcurso de la semana, sorprendieron al alza con una utilidad positiva frente a lo que se estaba esperando iba a ser de pronto un trimestre de pérdidas, y pues con una EBITDA que se viene recuperando gracias a la devaluación del peso frente al dólar y a la recuperación en precios del cemento y del concreto, tanto en Estados Unidos como en Colombia, que son sus dos regionales más importantes. Entonces, pues para concluir, Grupo Argos todavía tiene un gran reto operacional hacia adelante por el tema de los aeropuertos, por el tema del consumo de cemento, principalmente en Colombia, que caía a doble dígito, pues para ellos. Y en el tema de Pacter, en el negocio inmobiliario, pues esperar a que sus vacancias se reduzcan y que puedan efectivamente empezar a cobrar otra vez esos cánones de arrendamiento que venían estables en el 2019. Entonces, no siendo más, los dejo con Felipe para hablar un poco de estrategia. Buenos días a todos. Vamos a seguir con la parte final del comité. Hoy tenemos un día, creería yo, similar al de ayer, donde el mercado todavía está indeciso. De repente, la diferencia es que ayer había algo de presiones vendedoras y hoy hay un poco de presiones compradoras dentro de esos activos que hemos dicho, ¿no? Que hay como una diferencia. Están comprando acciones y moneda colombiana unos días y vendiendo renta fija, y otros días cambian, como el día de ayer, que compraron algo de renta fija y entonces ahí sí vendieron acciones y compraron dólar, digamos. Esos son como los dos trades que están andando, y es ese balance entre la rotación que generó el anuncio de las vacunas, de la gente comenzando a vender cosas que se llaman como growth, de repente tecnológicas o cosas que han tenido una dinámica muy fuerte, incluyendo el oro, y comenzando a comprar cosas cíclicas, que hemos insistido un poco que ahí está Colombia. Colombia es cíclico, las bolsas de la región son cíclicas, el peso colombiano es cíclico, y eso es como lo que detonó el anuncio de la vacuna. Sin embargo, es de repente, volviendo a usar el símil del iceberg, pero de una forma diferente, digamos que no se está viendo mucho de lo que está pasando realmente, porque los índices siguen quietos. Entonces, son movimientos fuertes. Ya había un apetito, por supuesto, por monedas emergentes y un apetito por bolsas emergentes, pero los índices no toman dirección aún. Entonces, bueno, seguimos en esa dinámica, y hoy es un día de repente con la misma estabilidad de ayer, digámoslo así. Entonces el dólar va a estar en el mismo rango. De repente hay un poquito de impulso en las acciones, pero no es mucho, y de hecho ayer nos salvamos del mercado después de la 1 de la tarde, porque ayer se dio una venta bastante fuerte digamos, en esta, después. Oh, qué pena.
ruidos del entorno. Básicamente, seguimos como con esta dinámica bastante estable, vuelvo a insistir un poco, con el lateral del dólar, con algo de intento de compra de acciones, pero de todas formas, pues no hemos hecho nada nuevo desde el anuncio de Pfizer, que estamos hablando de, pues toda la semana se fue así, ¿no? Salió Pfizer y todo el resto de la semana muy neutral, con el dólar quieto, con las acciones evaluando si es para arriba o no, y con algo de presión en los test que se fue moderando las últimas sesiones, pero en general, pues, aparte de Pfizer, no hubo grandes movimientos en el mercado. Y aquí yo creo que existe como un diálogo en los mercados. Nosotros siempre tratamos de encontrar ese diálogo, ¿no? El diálogo entre lo fundamental y lo técnico. Sale algo fundamental y cómo responde lo técnico, y lo técnico también da una, digamos que no es solamente es que este nivel es importante o no, que eso también es, pero también es como que le transmite a uno qué piensa acerca de ese fundamental exactamente. Y es muy interesante cómo con el anuncio de Pfizer, que hace que el Standard & Poor's 500 abra, bueno, en ese techo que ustedes saben, que nosotros hemos dicho, eso es el techo eh, del arrepentimiento, digamos, donde se llegue a romper, tendremos que reevaluar lo que hemos pensado. Eh, pero aparte de eso, aparte de chocar el techo y devolverlo, es muy interesante que también el activo ha caído 2 veces, hace 2 días y ayer en la tarde, y tampoco rompe el día del anuncio. Entonces ya borró el anuncio de Pfizer, el Standard & Poor's 500, eso les digo, uno ve el iceberg, la punta del iceberg y la ve igualita, pero por debajo están pasando cosas raras porque sí han comprado mucho emergente, han vendido tecnológicas y todo esto, pero pues uno ve el Standard & Poor's sin cambios, pero es bien interesante cómo rechaza el techo, pero también rechaza caer por debajo del anuncio de la vacuna. Entonces, estos son varios mensajes que le dice a uno el mercado. Bueno, el mercado está en este debate, está imaginándose si la vacuna sí hace cambios o no hace cambios. En cuanto, vuelvo a insistir, por supuesto no es la trivialidad, pues, claro que hace cambios en el mundo. El punto es si los activos no han incorporado eso, sí lo han incorporado. Y obviamente también hay muchísimas dudas, ¿no? Por supuesto que el anuncio de la vacuna, por donde se lo vea, es como, se lo repetimos mucho, pero es como decir, como Pambelé, pues es mejor tener vacuna que no tenerla, por supuesto que sí, pero pues hay muchas dudas, hay muchos elementos que todavía no sabemos, es una tecnología supremamente nueva. Por ahí ayer estaba leyendo algunos artículos científicos sobre este tema, y dado que es muy buena, y de hecho hace poco nosotros hablábamos de esa dinámica, de que era pues que era la primera vez que se le daba un brinco con esta tecnología de los ANRs, pues, de cambiarle, de inyectarle la receta a las personas para que las células produzcan las proteínas. eh, pues también hay elementos que no conocemos su duración, no sabemos qué va a pasar, hay gente que tiene miedo de cuando uno le da la receta a las células, de repente genere sí, seguro que mata al virus, pero que de pronto genere una reacción de inmunodeficiencia, digamos, inmune de todo, contra todo contra incluso células del cuerpo. Pues hay mil cosas que no sabemos y este es el punto. Seguramente cuando lleguen las vacunas, pues habrá gente que dirá, pues ¿para qué me vacuno, no? En términos de que no estoy hablando de algo que tenga 90% de letalidad, sino es algo que tiene medio por ciento de letalidad. Entonces van a haber varios elementos que están en el aire y que no lo sabemos, y eso es lo que hemos dicho, es la primera parte de la discusión, que ni idea, ¿no? Puedo contarles historias súper buenas, historias negativas, y no tengo ni idea cuál será. Y la otra parte de la discusión es si el mercado lo descontó o no, y esa parte es la que nos importa más a nosotros en términos de mercado. Obviamente la otra es muy, muy importante para la humanidad, pero por ahora esa discusión de mercado está muy bien encajada, digámoslo así. El mercado le ha hablado a uno bastante bien, ha dicho, yo creo que lo de Pfizer sí es bueno, pero no estoy seguro. Entonces vendo todo el anuncio, pero tampoco estoy seguro si me voy para abajo. Entonces es un diálogo bastante bonito, bastante claro, y que transmite exactamente lo que habíamos dicho nosotros cuando salió la noticia. Dijimos, oye, vamos a pegarle a un techo que es súper difícil de romper, puede que nos tomen ganancia, y el mercado lo use más bien para vender, y ha funcionado bastante bien, pero el mercado tampoco se decide, pues que está, digamos, que está mejor hoy, que está peor hoy con la vacuna que antes. Y lo que hemos dicho es tengan precauciones, esa no es la interpretación real. Si las acciones las venden es porque ya han comprado 4 meses del anuncio de vacuna, y 4 meses del anuncio de la Fed, pues, o las políticas de la Fed. Entonces, eso me parece interesante. Si uno mira la acción de Pfizer puntualmente, que uno diría, eso es como irse más a la raíz, ¿no? El Standard & Poor's 500 es muy interesante, pero uno se imaginaría que
que las acciones que están liderando esta historia, que son Pfizer y Moderna a nivel de Estados Unidos, acuérdense, AstraZeneca es una compañía que no está en Estados Unidos, pues que sí está en la ADR, pero está reportándose en la bolsa de Londres. Pues son estas dos son las que le miden más a uno el desarrollo. Y es interesante porque Pfizer también, la misma acción, está solo 2% arriba del anuncio después de haber subido 15%. Entonces, incluso a la raíz de la misma compañía, pues no se sabe muy bien porque esta sí ya es parte de la discusión número uno, ¿no? La discusión de cambia en algo el tema de la vacuna y uno se imaginaría, sin ser, digamos, un experto realmente en cuántos van a ser los ingresos de Pfizer si logra la vacuna, que ni idea cómo sea esos cálculos, pero uno se imagina pues que es neto positivo en términos del balance, si no, no lo estarán haciendo. Pero el punto es que la acción tampoco sube, solo sube 2% después de un anuncio que se supone que es tan importante. Y si uno mira la acción de largo plazo que no la tenemos ahí, tampoco se ha movido en los últimos 5 meses, es muy quieta. Entonces es interesante porque digamos, desde el punto de vista interno de la compañía no hay todavía un mensaje de decir, la vacuna nos cambió la vida. Ahora hay otros argumentos como que, pues primero, tampoco llegaba el anuncio final, que también es importante oírlo, pero uno se imagina que con un 90% de efectividad, con 90 y pico personas enfermas, si la meta es llegar a 160, es difícil que de ese 90 se vaya a bajar, se vaya a llegar por debajo del 50, ¿no? Entonces uno se imagina que sí, que el anuncio que se va a dar la próxima semana o al final de noviembre, pues va a ser que la vacuna está oficialmente funcionando. Entonces, pero es interesante este diálogo. No sabemos cuál es la respuesta porque tampoco el activo está por debajo del anuncio, pero es lo mismo, se refleja lo mismo que está haciendo el Standard Poor's 500. Y de hecho, pues que sigue, que falta aquí las próximas 2 semanas, que siempre hablamos un poco de calendario y Julián nos contaba, y claro, el calendario es bastante mudo, o sea, no hay unos elementos después de estos eventos atómicos que hemos vivido, pues, hombre, cualquier cosa suena muy trivial. Y las próximas 2 semanas es eso, las próximas 2 semanas el tema clave va a ser las vacunas y la reacción del mercado hacia el anuncio de vacunas, que es muy probable que sean oficial, digamos que en unas semanas o en unos días haya vacuna oficial, digamos, aprobada o no la van a aprobar inmediatamente. O sea, una cosa es el reporte de la compañía que diga, sí, mire, el fase 3 me fue divino, y no es que le pongan el sello de una. Obviamente hay un proceso de, venga, deme los números, venga, lo estudio, y por allá la aprobación oficial se demorará, no sé, semanas o algo así. No es que apenas diga el CEO de Pfizer que ya está la vacuna y pues que la vacuna resultó bien, ya tienen la aprobación. La aprobación, hay un plazo de demora en la aprobación, pero se imagina uno que ya es un proceso más como de trámite. Lo importante es que rompan el 50% y estén por encima de ese 50% de efectividad. Entonces, eso es lo que importa ahora. Las próximas 2 semanas es cómo sale el anuncio final de Pfizer, cómo lo toma el mercado, y el anuncio de Moderna va a ser también muy importante, porque Moderna tiene algunos elementos, digamos que pueden ser por lo menos algunos elementos que han dicho que tiene de obstáculos o que han nombrado como los obstáculos principales de Pfizer. Y de nuevo, ahí también puede estar porque la acción no ha subido. O sea, hay 100.000 interpretaciones, no solo la nuestra, que van a tomar ganancias, pueden haber varias y por eso hay que esperar un poco. En términos del desarrollo, por supuesto, de este tema de corto plazo, en términos de estrategias de largo plazo, y de pronto hago este paréntesis antes de seguir con lo de Moderna, es acuérdense cuáles son nuestras estrategias, digamos. Nosotros queremos, en el mejor de los mundos, que uno tuviera la mitad de las compras que quiera hacer de acciones terminadas este año y la otra mitad las compre en el próximo semestre cuando se venga el choque de inflación. Nosotros quisiéramos tener algunas protecciones de dólar porque creemos que todavía el dólar va a hacer ruido, pero más como diversificador del portafolio, no porque creemos que haya un valor intrínseco de 4.700 pesos o algo así, que hemos dicho históricamente hasta eso se podría dar, pero podría ser solo 200 pesos arriba. Entonces queremos que aquí en esta zona del 600, 500 uno esté diversificando el portafolio. Esas son las recomendaciones finales como estratégicas de portafolio, y ya hemos hablado de los tres quietos un tiempo largo, y ahí no hay mucho más. Ahí simplemente, si usted es un inversionista de largo plazo, adquiera duración y juegue a los largos. Si usted está pensando en la curva de corto plazo o en un portafolio de liquidez, pues esté tranquilo que todavía hay muchos elementos que le pueden hablar a uno de bajada de tasas, como dijo Chavarría ayer, que igual esa opción existía. Entonces eso es mucha estabilidad en los tres. Entonces esas estrategias no cambian. Aquí estoy contando es la historia de, eh, digamos, de las próximas oportunidades de corto plazo, y si el mercado va a terminar o no quebrando hacia arriba y generando como un muy buen fin de año, digámoslo así, en Colombia, que todavía falta tiempo para eso. Hago ese paréntesis, que una cosa es estas narrativas como
estas historias, esos capítulos de la novela, y otra cosa es lo que uno arma como estrategia de largo plazo, manteniendo, digamos, viendo dónde puede picar en acciones, dónde se abren las oportunidades y en qué momento vale la pena tener coberturas de dólar sin asegurar que es que el dólar se va a subir 700 pesos, sino dónde vale la pena diversificar el portafolio. No nos gustaba arriba, aquí nos parece más razonable, pero digamos de que a fin de mes pues se van a tener estas presiones optimistas por los anuncios. Y ahora me reconecto con el tema de Moderna y otro elemento puede ser que la vacuna de Moderna traiga algunos elementos que sean más atractivos para el mercado, como que solo una dosis y no necesita refrigeración, que son varios de los elementos que se han criticado del tema de Pfizer. Entonces, digamos que todavía esto está en juego, no porque la noticia de Pfizer la hayan vendido quiere decir que esto está definido y hay que esperar más bien el anuncio oficial de Pfizer y el anuncio de Moderna de los resultados de la fase 3 que está a punto de llegar y ahí ustedes ven la acción de Moderna la están comprando de nuevo. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues esto que primero le genera un piso al mercado porque necesita escuchar estos anuncios. Y segundo, pues obviamente es un impulso que va a venir de nuevo ante los techos de los activos y va a ser el intento de romper el Standard & Poor's 500 al alza. Ahora, a Moderna lo han vendido cada anuncio. El primer pico allá que ustedes ven es el anuncio del tratamiento. El segundo, el anuncio del tema del avance de la vacuna en fase 2 o algo así, o en fase 1, creo que se fue solo con 40 personas. Y este ahora es la expectativa del anuncio del fase 3. Entonces el mercado ha sido juicioso vendiendo estas noticias, pero no sabemos qué sigue a continuación. Entonces por eso el mensaje final es, nos quedan 2 semanas de presiones buenas para el mercado, optimistas, que las arrancó Pfizer. Pero claro, nuestro sesgo es que van a vender estas noticias, pero hay que esperar a que lo hagan. Y gracias a Dios, Pfizer ya dejó una línea en la arena que nos va a ayudar para saber si van a vender o no van a vender. Y bueno, el tema de Moderna, pues también va a ser muy interesante si logra hacer nuevos máximos y no venden el anuncio. Entonces, esto es el nombre del juego las 2 semanas que vienen. Y si las 2 semanas que vienen se mantienen estables o alcistas, pues uno se imagina que la presión sobre el dólar va a continuar en Colombia a la baja y que la presión de subir acciones también va a continuar en medio de un entorno de test que es más enrarecido, pues porque apenas las acciones están tendiendo para arriba, los tesoros van a estar presionados. Entonces, esa es la dinámica de la que vamos a hablar las próximas 2 semanas. Si el fin de semana Moderna habla, ya nos quita mucho o nos da mucho más de la información, porque si se dieron cuenta, pasamos del tema electoral rapidísimo, porque fue el día siguiente, digamos, de que se hizo oficial lo de Biden, a un anuncio de vacuna. Entonces nos metimos de una vez de lleno, de frente, a otro gran tema de fin de año, o a otro gran tema de este 2020 y no nos dio respiro, ¿no? Se juntaron las dos cosas de una forma muy interesante, pero por ahora han tenido un efecto positivo. Bueno, esa es como la narrativa. Ya para regresar al tema local rápidamente, al tema de hoy rápidamente, pues hay mercados muy neutrales, es como el mensaje, y entonces esperen la neutralidad que hemos vivido los últimos 2 o 3 sesiones, donde no debería haber muchos cambios, y pues a la expectativa de si el Standard Poor's nos rompe la línea de arriba o nos rompe la línea de Pfizer, que sería como un buen nombre, pues porque ahí es la que le estaba pegando desde el anuncio. Entonces ahora sí, vámonos a los mercados locales eh, y terminamos de desarrollar el comité. Comencemos hablando de test, me parece bien. Esperen un segundito que estoy aquí con un problema de mis gráficos que no los veo. Ok, ya los estoy viendo. Entonces, bueno, la dinámica continúa, bueno, qué pena, me interrumpo a mí mismo. Para resumir, hoy hay petróleo un poquito débil, acciones una gota arriba, dólar un poquito fuerte, pero nada que no, digamos, nada parecido a un viernes 13. Básicamente, no se va a repetir la película, va a ser algo muy tranquilo. Pues, entonces, digamos que va a ser un día de baja volatilidad, con tesoros tratando de subir un poco, pero ayer bajaron bastante. Y el tema de los tesoros sigue siendo esto, el hecho de que cuando haya venta de acciones, pues los tesoros se moderan. Y este es como el juego que nos ha tenido los últimos meses, tratando de balancear acciones y tesoros y cómo le pegan eso, cómo le pega a la renta fija. Pero bueno, unos elementos para llamar la atención en renta fija, el ETF de deuda soberana emergente, pues, también ha sufrido como de la toma de ganancias del anuncio de Pfizer. Muy bien, es un activo súper, el dibujo es muy bonito, digámoslo así, en términos
de que ha estado jugando entre exactamente el gap, arriba y abajo, y ha hecho un lateral y le ha pegado 3 veces arriba y le ha pegado 2 veces abajo. Entonces, digamos, es una estabilidad, pues, si ustedes lo piensan, similar a la de los test, si uno se imagina los 34. Pero pues obviamente esta es la raíz y le ayuda a uno a entender un poquito la dinámica de la curva larga y por qué también le cuesta trabajo en cierto nivel valorizarse más, pues porque es que está igual que todos los otros activos llegando a sus máximos históricos, pero es que eso es un índice de bonos. ¿Qué pasa con un índice de bonos? Pues que no se te, a no ser de que uno se imagine que la deuda emergente como tal, digamos que tiene tasas del 2 al 3 al 4%, van a bajar al 1, porque entramos en un mundo de esta inflación bravísimo. Entonces uno se imagina que no va a pasar eso, sino que las tasas se van a mantener al 2 o al 3 de las tasas en dólares que hay en deuda soberana, pues este activo no tiene mucho más para ir arriba, sino simplemente fluctuar, que es lo que está haciendo, y estamos cerca a un techo. Entonces eso también ha ayudado un poquito a sentir la presión que hemos visto en las ventas, digamos, de curva larga de test, que también han sido moderadas, pero igual se han dado, digamos que se ha visto ese movimiento. Entonces primero eso, el tema de que sigue este índice está en un nivel de techo importante, y que es afectado ya sea por tesoros o por acciones, pero que nosotros seguimos creyendo que las acciones han tenido mayor influencia y la prueba es que le pegó a los máximos con el anuncio de Pfizer, y el anuncio de Pfizer fue venta de tesoros dura, pero le influenció más todavía este apetito por acciones en Estados Unidos. Entonces, bueno, de todas formas, estamos en una zona que es más como de venta que de compra, y esa es una presión que hay que tener en cuenta para la curva media y curva larga, pues que todavía está pues en ese movimiento. Entonces, en los test el resumen sigue siendo lo mismo, esto lo podíamos dejar grabado para, espero yo, para varios meses, pero bueno, los test, los 22 es quietos, tranquilos, es un punto, casi que se está volviendo como puntos suspensivos, simplemente es el mismo punto todos los días, no se está moviendo, entonces ya es el extremo de la baja volatilidad. En la curva de los 24 se ha estabilizado un poquito la venta, en toda la curva media y larga, pero los 24 lo reflejan bastante bien. Se ha estabilizado y se nota el empinamiento, ¿no? Porque ya en este momento el spread se ha estirado más. El spread pues ya está cerca de los 116 puntos entre 24 y 22, mostrando pues que las curvas globales están empinando. Y este ha sido un dilema cuando estas historias que a veces nosotros contamos con dos resultados y que a la gente no le gustaría, porque le gusta que uno le diga, no, es que juéguesela o algo así, que es raro, ¿no? Eso de valorar tanto la de jugarse. Eh, lo que hemos explicado es que había un discurso oficial y existe todavía de que hay un empinamiento importante, y eso genera valor para las personas que tienen duración en la curva, pero que también decíamos que lo malo es que viene un movimiento de empinamiento, que es natural en las recesiones cuando la curva más se empina. Entonces comprar aplanamiento, o sea, comprar duración en Colombia, que no ha funcionado mal, ha estado bien porque hay un buen carry, es en contra de la dirección general de las curvas, que es de empinarse los próximos 6, 8 meses. Las curvas van a seguir empinándose porque aquí es cuando se empinan, cuando la gente arranca el nuevo ciclo económico. Entonces, eso ha sido lo que ha terminado trayendo a Colombia, es un lateral. Y es cuando se empina afuera, aquí nos empinamos, y después cuando se calma afuera, pues aquí la gente va y aprovecha esa duración que hay. Pero esas son las dos fuerzas, digamos, de la misma variable, por decirlo así. Y es que hay un empinamiento a nivel global muy fuerte, pero hay valor en la curva colombiana porque ya está bastante empinada, digamos, en términos relativos. Entonces, ese es el choque que se ha vivido, pero bueno, nos mantenemos ahí en esa relación. Creemos que todavía hay fuerza para empinar las curvas, entonces hay que tener cuidado, ya sea porque las acciones se caen o porque los tesoros siguen, pero estamos digamos, en un punto en la curva larga, como que todo nos va mal, con cara perdemos y con sello también, pero recuerden pues que llevamos ganando 6 meses con cara y con sello, entonces a veces esas correcciones de tesoros o de acciones tienen que darse, y eso es lo que ha construido, no nos ha ido mal en las correcciones tampoco, simplemente que se ha dado un lateral y punto. Entonces, en general, estabilidad en la curva corta, y ahorita estamos un poco más jugados a la venta en la curva media y la larga, sabiendo que estamos en la mitad del rango. Aquí no hay nada, pero pues creo que ha sido un rango que ha sido rentable, pues, sabiendo pues que los niveles no son exactos. Entonces en los test no hay mucho más que decir, salvo que pues sigue siendo un riesgo el empinamiento a nivel global.
o la toma o digamos o las ventas en acciones. Y también de repente algo que no hemos resaltado es que las implícitas después del dato de inflación, del último dato de inflación, han bajado bastante, digamos. Las largas están cerca del 2,85 que llegaron hasta el 3 y usaron el 3 como nivel para ser vendidas. Y las de corto plazo al 2,40 en ese escenario de repente de que la inflación del próximo año no se acerque al 3, sino más bien se quede cerca por debajo del 3, digámoslo, o bastante por debajo del 3. Eso es un escenario que si bien no es el consenso es el 3, hay que, ayer como analizando esto con la mesa de inversiones, eh, digamos, es un escenario que no lo tenemos nosotros como base, nosotros estamos más sesgados hacia el 3 o arriba, pero que va a depender mucho de cómo termine el año. Si el año termina siendo barrido pues por el virus, por problemas de movilidad, como varios elementos que hagan que la inflación, en lugar de cerrar al 1,8 o al 1,7 o al 1,9, no sé, que es una expectativa nuestra, termine cerrando al 1,4 o al 1,5, que son números que tiene el Banco de la República dentro de su rango, pues claro, el rebote ya no va a ser del 2 al 3, sino del 1,5 al 2,5. Entonces son elementos que son válidos en este momento, que no lo sabemos, que tenemos que ver cómo termina el año y si el tema de movilidad vuelve a ser un problema. Sigamos con el tema del dólar. Eso ya fue la historia de los tres. El dólar, el mensaje pues que seguimos dando es todavía hay presiones bajistas en medio de repente de que nos falta estos anuncios de Moderna y Pfizer y pues que son bajistas dólar, porque son pro riesgo. Entonces, todavía estamos en ese dilema. El dólar se ha mantenido bastante lateral dentro de los rangos que hemos hablado y ha funcionado bastante bien, creo yo. Eh, digamos, para el nivel de incertidumbre, el activo se ha mantenido bastante estable entre el 6,20 y el 6,60, casi que pegándole a los dos niveles los mismos días. Entonces, eso también ha sido como bueno de la lectura de corto plazo, sabiendo pues que estamos todavía enfrentando un par de noticias bien revelacionistas y bien importantes alrededor de Biden y alrededor de las vacunas. Entonces, bueno, eso continúa siendo una presión. Es clave el tema del 620, como hemos hablado, porque si el 620 se pierde, de una vez vamos a 600 y 550. Y todavía, como les digo, en estas 2 semanas que faltan, no hay alguna noticia diferente a las vacunas. Y como que las vacunas, no sé, están destinadas a ser exitosas. Piensa uno que no debería esto desviarse. Entonces la presión continúa hacia abajo, pero en términos del movimiento y las noticias que estamos esperando, las noticias que no podrían ser alcistas dólar no llegan hasta la primera semana de diciembre con la OPEP y después con el Banco Central Europeo y la Fed, que es a mediados de diciembre, o sea que todavía estamos en un ambiente, no hay noticias que levanten el dólar fácilmente y sí que lo puedan presionar por el tema de las vacunas. Entonces aquí estamos en una zona, vuelvo a insistir, nuestro mensaje que nos parece atractiva, pero que hemos dicho quisiéramos ver una vela compradora para estar más tranquilos nosotros. Y ya de ahí en adelante, pues las estrategias se deben construir entre clientes y comerciales pensando en, en qué tan importante si el dólar baja a 500 o 550, cómo lo pueden manejar, si están pensando en comprar, ese tipo de elementos, eso ya queda en manos de ustedes. Nosotros seguramente cuando estemos seguros que el dólar ya rebotó, va a ser un poco tarde para el tema de estrategia, o seguro no le vamos a pegar al mínimo, pero nuestro interés es estar lo más tranquilos posibles de que ya estamos cerca a un rebote, pues. Entonces, por ahora no lo vemos, hay que esperar. 60 arriba, 20 abajo, misma historia de siempre, clave el 60, clave el 20, porque el 60 abre el cierre del gap que se va hasta el 730, y el 20, como les dijimos, casi que le abre la puerta a uno a mínimos de semestre, en donde estamos hablando de los 550, que todos conocemos, pero vuelvo a insistir, como lo dijimos desde Biden, para nosotros todos los eventos que han pasado son dólares bajistas, me parece importante dar este mensaje, eh, pues porque puede haber como alguna confusión, ¿no? Desde las elecciones, desde el final de las elecciones, que fue la llegada al 3,900, la elección de Biden, que era la más probable, y ahora la vacuna, ambas son dólar bajista, todavía no tenemos un evento que sea dólar alcista, y el nuestro fundamental viene en 3 meses, o sea que eso todavía no es una historia para contar. Así que el otro evento que puede ser dólar alcista son los bancos centrales, y nos falta esperar 2 o 3 semanas para que llegue. Entonces seguimos ahí a esperar las vacunas y ver hasta dónde nos pueden bajar el dólar. Clave el 620, se rompe 550, es el nivel y como les dije 660, 730 son el cierre de gap.
Y finalmente el tema de acciones, hoy va a ser un día interesante porque es difícil como que leer la historia de Bancolombia, pues porque es un poquito por debajo de lo esperado, pero también hay como un giro en términos de los números, como decía Iván, les sorprendió, las provisiones fueron menores, hay elementos que ayudan un poco al corto plazo, a la dinámica de corto plazo que es pro Colombia, ¿no? Que es pro bolsas cíclicas, y también está el tema del anuncio de pronto de ese cambio de índice hacia un Colcap parecido al de la metodología de Morgan Stanley o el Colcap de Morgan Stanley más bien, que son elementos que para mí son positivos, son más de entorno, no es que por eso va a subir la bolsa, pero ayudan, son elementos que están ahí que ayudan. Entonces, esa es como la mezcla de la situación. Pues lo malo en cuanto a Bancolombia pura, que es como la que uno necesitaría que empuje, es que se dejó un gap ahí, entonces, no sé, el mercado está todavía evaluando si ese gap es un gap de aceleración y es, no, llegó la vacuna, señores, y esto es una rotación cíclica, vamos para arriba de una, que es una opción, pero el mercado todavía no lo ha resuelto. Estamos allá a la expectativa de que el mercado lo resuelva. Y hablábamos un poco que la preferencial de Bancolombia también haya sido como muy juiciosa con esos 28.000 como techo. Entonces, otro elemento que sería muy positivo para este activo sería poder llevarse el 28.000, que todavía pues estamos lejos, estamos a más de 1.000 pesos de ese nivel. Pero digamos que la mezcla es, yo no veo como que el resultado sea tan malo, es por debajo de lo esperado, pero tampoco es tan por debajo de lo esperado de los analistas internacionales, porque los locales están un poquito más sesgados arriba. Y, y pues está dentro de todo este tema psíquico que ayuda al activo. Ahora, digamos que en este punto, por debajo de los 28, yo preferiría esperar un poco a ver si lo resuelve. Pero si ustedes se dan cuenta, pues el activo lleva moviéndose entre 28 y 25 ya casi que 8 meses, una cosa así loca. Así que pues el lateral está supremamente bien formado, ¿no? Entonces ahí uno puede ir escogiendo, ir mirando cómo se quiere mover alrededor de esos niveles. Pero bueno, dicho eso, de todas formas, hay otros activos que puedan estar con un poquito más de espacio. Hemos dicho, por ejemplo, el Grupo Sura estaba en la parte baja del rango, entonces puede tratar de intentar hacer algo. Hay cosas ahí que se están moviendo de acciones que desde hace 3 o 4 meses dijimos que nos gustaban más que las mismas Bancolombia y Ecopetrol, que se han movido bien. Y sobre todo las GEA, que hemos hablado mucho de esa dinámica, siguen marcando de a poquitos niveles hacia arriba. Entonces ahí esa es la misma historia también, no cambia mucho, pero hoy va a ser interesante ver la reacción hacia Bancolombia, sabiendo que todavía le cuesta o le tocaría subir mucho para romper los techos que tiene del rango de los últimos 6 meses. Eso es todo, les deseamos un buen día. No sé si Moderna hable hoy, no me lo imagino, no tengo ni idea, pero es como la gran noticia que estamos a la expectativa, ya sea hoy o arrancando la semana, y queremos ver que el mercado nos hable como nos está hablando con lo de Pfizer y nos diga un poco si Moderna, con ciertas características mejores que Pfizer, digamos de las que yo puedo ver, ¿no? Desde un punto de vista de no experto, puede generar algún impacto mayor sobre los mercados y cambiar esta dinámica neutral que se está viviendo hasta ahora. Les deseamos un muy buen fin de semana y nos vemos la próxima semana, que estén muy bien.